¿Alguna vez te has preguntado qué tienen en común un automóvil, una montaña rusa y un balón? Bueno, pues que todos estos tienen movimiento. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo al horario en el que estén viendo este video. Nosotros somos el equipo encargado de hablarles sobre los temas de movimiento. Estos temas relacionados con el movimiento rectilíneo uniforme, con la parábola y demás. Comenzamos. Hoy hablaremos sobre el movimiento rectilíneo curvilíneo basado mediante ejemplos reales. Pasando con las ecuaciones diferenciales del movimiento, ese se puede implementar entre la velocidad y la posición que se establece en el movimiento de un movimiento rectilíneo. Esto ocurre cuando un objeto se traslada en línea recta con una aceleración constante. Ok, pasando con la caída libre de los cuerpos, todos sabemos que la caída libre es un tipo de movimiento rectilíneo donde un objeto cae únicamente por la acción de la gravedad. Y bueno, todos sabemos que la gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado y que durante este movimiento la resistencia al aire no es considerada. Siguiendo con la caída libre de los cuerpos, para este caso tenemos un ejemplo aplicado. En este caso dice, se deja caer una piedra desde lo alto de un edificio y llega al suelo al cabo de 4 segundos. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la altura del edificio? Para eso principalmente necesitamos revisar nuestras fórmulas, que son las siguientes. Bueno, antes de eso necesitamos saber esto. BO es igual a la velocidad inicial, T es el tiempo, Y es la altura, G es la gravedad, que es equivalente a 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y BF es la velocidad final. Bueno, siguiendo con las fórmulas, tenemos que velocidad inicial es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, que en este caso esta fórmula no la utilizaremos. Luego tenemos velocidad final al cuadrado, que es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la gravedad por el tiempo, que en este caso tampoco lo utilizaremos. Y después tenemos que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, que en este caso sí lo utilizaremos. Okay. Ya que tenemos la fórmula que vamos a utilizar, que en este caso es la altura igual a velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, tenemos que identificar nuestros datos, que en este caso la velocidad inicial es igual a 0 sobre metros sobre segundo, el tiempo es de 4 segundos y la gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y en este caso queremos encontrar lo que es la altura. Siguiendo ya con lo que es la resolución del problema, tenemos que encontrar en este caso lo que es nuestra altura, así que haremos lo que dice la fórmula. Tenemos que nuestra velocidad inicial es a 0 y la tenemos que multiplicar por el tiempo, que es 4 segundos, y lo sumamos por este caso lo que es la gravedad por el tiempo, que es 9.81 por 16, que en este caso es el tiempo al cuadrado, que es 16 sobre 2. Siguiendo las operaciones, tenemos que 0 por 4 es igual a 0 más 9.81 por 16 sobre 2 nos da igual a 78.48. Y bueno, esto es nuestra altura, que es 78.48. Bueno, nuestra respuesta a este ejercicio es de que la altura del edificio es de 78.48. Y bueno, ¿qué es el movimiento parabólico? El movimiento parabólico se llega a entender como un acuerdo entre dos mundos. ¿Cuáles son estos mundos o cuáles son estas fuerzas que interactúan? La primera fuerza es la que impulsa al objeto a ir hacia arriba. La segunda es la gravedad que obliga al cuerpo de manera acelerada a que baje. El movimiento oscilatorio es un movimiento repetitivo que va de ida y vuelta, como por ejemplo tenemos los columpios, los resortes o un reloj de péndulo. El movimiento circular ocurre cuando un objeto gira formando una circunferencia, como por ejemplo las aspas de un helicóptero, unas llantas o un ventilador. Bueno, ahora como primer ejercicio del 5.1, que es movimiento rectilíneo,
Como ejemplo tenemos que un automóvil parte de reposo y acelera uniformemente a 3 metros sobre segundo durante 8 segundos. Se desea calcular la velocidad final y la posición final. Bueno, como primer punto tenemos los datos, que la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo, ya que esto no está establecido en el programa o todavía no se calcula. Por otro punto tenemos la aceleración, que es de 3 metros sobre segundo cuadrado, el tiempo, que es de 8 segundos, y la posición inicial, que es de 0 metros, que igual no está calculado. Bueno, como primer punto es utilizar la fórmula que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Se sustituyen los valores y se ocupa la fórmula que es la velocidad final es igual a 0 más 3, que es de la aceleración, por el tiempo, que es 8. Se realizan las operaciones y como resultado de la velocidad final es de 24 metros sobre segundo. Bueno, ahora se va a calcular la posición final. Se sigue utilizando los mismos datos y en este problema se va a utilizar esta fórmula que dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial más un medio que multiplica la aceleración por tiempo al cuadrado. Se sustituyen los valores y queda como la posición final es igual a 0, que es de la posición inicial más la velocidad inicial, que también es 0, más un medio que multiplica 3 de la aceleración por 8 del tiempo elevado a la 2. Como resultado tenemos del primer punto del igual al más es de 1.5, y ese va a ser de la otra operación del 3 por 8 al cuadrado de 64, da como un resultado a 96 metros, y eso sería la posición final. Bueno, ya como resultado de este ejercicio queda que la velocidad final es de 24 metros sobre segundo, la posición final es de 96 metros. Eso sería todo de este ejercicio, y gracias. Que es el movimiento de cuerpo rígido, de traslación y rotación. Estos conceptos son muy importantes en la física, en la ingeniería también, porque nos ayudan a entender cómo se mueven los objetos en la vida diaria, desde un automóvil hasta las ruedas de una bicicleta. ¿Qué es el cuerpo rígido? Un cuerpo rígido es el objeto que mantiene su forma y tamaño mientras se mueve, es decir, la distancia entre cualquiera de sus puntos permanecen constantes. Aunque el objeto cambie de posición o gire. Algunos ejemplos son una regla, como puede ser una puerta, una rueda o inclusive también puede ser una mesa. ¿Qué es el movimiento de traslación? La traslación ocurre cuando un cuerpo se desplaza de un lugar a otro, como puede ser del punto A al punto B, como puede ser un ejemplo de un automóvil, una bicicleta, un tren o algún otro objeto que pueda ser movible físicamente. Durante el movimiento, todos los puntos, el objetivo ocurre en la misma distancia y la misma dirección. Un ejemplo, cuando el elevador sube o tiende a bajar. Cuando una caja se mueve sobre la banda transportadora, también podemos decir eso. Estamos observando un movimiento de traslación. El movimiento de rotación. ¿Qué es el movimiento de rotación? La rotación ocurre cuando un cuerpo gira alrededor de su mismo eje. A diferencia de la traslación, en este movimiento, cada punto del objeto describe una trayectoria circular alrededor del eje, del mismo eje que está ocupando. Un ejemplo muy común que podemos ver que es en una rueda de una bicicleta, las aspas de un ventilador, inclusive hasta el mismo planeta Tierra que gira sobre su mismo eje. La diferencia entre traslación y rotación, la principal diferencia es que la traslación es un objeto que se desplaza al girar, mientras que la rotación es el objeto que gira alrededor de su mismo eje. La traslación, todos los puntos tienen el mismo desplazamiento, pero en la rotación el punto más alejado del eje ocurre que es la distancia a distancias mayores.
Pasemos a los movimientos combinados, que podemos decir en muchos de los casos, que es los cuerpos realizan ambos movimientos al mismo tiempo. Por ejemplo, una rueda de un automóvil que avanza sobre la carretera mientras gira sobre su mismo eje. Así existen otra traslación porque la rueda se desplaza hacia adelante y la rotación porque está girando sobre su mismo eje. Aplicaciones normalmente que se utilizan o encontramos en la vida diaria, que son el diseño de un vehículo, el funcionamiento de máquinas industriales, la construcción de puentes y edificios, diseños de robots y sistemas mecánicos, deportes, como puede ser el giro de una pelota o de alguna rueda. En conclusión, tenemos que el movimiento de un cuerpo rígido puede ser de traslación cuando se desplaza sin girar, o de rotación cuando se gira alrededor de un mismo eje. Además, muchos objetos combinan ambos movimientos, ya que al mismo tiempo comprender estos tipos de conceptos es fundamental para analizar el funcionamiento de las máquinas, vehículos y números de sistemas que utilizamos todo el tiempo en nuestra vida diaria. Estos conceptos. Y bueno, a continuación presentaremos una breve conclusión respecto a los temas que hemos estado presentando durante este video. Que la física explica muchos movimientos dentro de nuestra vida diaria. Asimismo, pudimos comprender lo que son los movimientos tanto rectilíneos como curvilíneos. También vimos cómo la cinemática es fundamental para distintas carreras, distintas ramas de la ingeniería, así como robótica y el diseño automotriz. Muchas gracias por ver. Gracias.